No les fue tan bien, la verdad. El examen tenía cierto grado de dificultad, yo lo reconozco, toda vez que tienen demasiadas herramientas para contestar un examen. Tienen las presentaciones, tienen el código de trabajo, tienen fuentes de internet y les juega la contra. ¿Por qué? Porque estoy seguro que muchos de ustedes se confiaron. Y la maestra Aquino les dijo algo en su oportunidad. No se confíen de la sonrisa del maestro porque la verdad que tampoco les voy a dar el curso. No es mi intención eh, hacerles preguntas difíciles o rebuscadas para afectarlos, sino que aprendan. Al final es un daño hacer eso, al final de cuentas, porque las personas no aprenden. Yo estudié también parte de mi maestría de forma híbrida y la realidad es que se aprende un poco menos porque no existe ese contacto y esas relaciones interpersonales. Muchos de ustedes no prenden la cámara, no estoy generalizando, y se van. Y eso lo hacen. Al final de cuentas se hacen un daño, pero les comento, si no ponen atención debida, si no hacen las consultas correspondientes y sobre todo si no hacen un esfuerzo para el examen, muchos de ustedes van a perder el curso. Y la verdad que con mucha pena, pero no podría yo hacer nada por ayudarles más que dejarles más tareas, pero no es la gracia. Entonces, tienen que poner de su parte. Cabe mencionar tres nombres que en realidad eh, el examen que hicieron fue muy, muy bueno y que también se reconoce. Y les voy a decir por qué es que también tuvieron la calificación que se les va a otorgar. Jonathan es uno de ellos. Felicitaciones, Jonathan Ricardo. Muy buen examen. Anielka también le fue muy bien. Del lado de la clave, vamos a ver, era la clave par. Sobresaliente fue Yulisa. Creo que de hecho fue la mejor nota de toda la sección, entonces sí se puede. En realidad, si ustedes se ponen empeño, sí pueden contestar el examen, porque no hay preguntas que no hemos hablado en el curso. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a individualizar porque no se trata de eso, pero por citarles un ejemplo, fundamentarse en la ley implica agarrar un artículo, por ejemplo, y decir, con relación al artículo tal, este indica X cosa. Y aquí ya puede uno desarrollar un criterio profesional. Es decir, el examen no era copiar un artículo y esa es la respuesta. Y muchos de ustedes lo hicieron. Primer error. Segundo error, copiaron a veces artículos que no eran. Entonces estaba peor todavía porque tenían la fuente de la ley que solamente pudieron incluso hasta citarlo, porque eso es importante, pero no lo llegaron a realizar. Ahorita le doy la palabra a Natalia. Em, ¿Qué más? ¿Qué más pude observar? Las faltas de ortografía ya están a punto de ser profesionales con maestría. Tienen que cuidar mucho el lenguaje con el cual ustedes se van a desenvolver y sobre todo temas de redacción y de ortografía. Puede pasar que en algún momento determinado todos se nos puede ir los famosos tipos. Igual yo he visto que en las presentaciones, porque no somos infalibles y las mías yo las hago muchas veces en la noche y corriendo y no tengo forma de revisarlas posteriormente y no es justificativo. De igual forma, a ustedes se les puede pasar una o dos, pero ya que todas las respuestas denota mucho, entonces tienen que poner de su parte. ¿Qué más observé? Eh, hay no hay muchos, en realidad, muchos juristas que se dediquen al ámbito laboral y que hayan sacado libros. El más conocido es Molina Fernández. Y Molina Fernández, casi todos los que estudiamos derecho, conocemos su libro. Entonces, si copian textualmente la página de Molina Fernández para una respuesta, no me voy a dar cuenta. Y nuevamente, si tenían la guía, era solo de incluso hasta para parafrasear un poco y desarrollarlo con base a su criterio. No lo hagan tan sencillo. No, las cosas no se tratan de, con el mínimo esfuerzo, sacar algo en realidad, porque esto es un curso.
Muchos tal vez no van a trabajar en este tema, pero muchos sí. Pero esto es de lo que ustedes van a vivir, de lo que se van a desenvolver, me refiero a su carrera como tal. Y esto, o una clase, es reflejo de todo. No, no cabe la posibilidad de que en esta no me esmero, pero en las otras sí. No, no es así. Uno es reflejo de su comportamiento en todas las cosas. Em, ¿Qué otros temas? En la clave impar, por ejemplo, me llamó la atención de que 2 o 3 exámenes tenían las mismas respuestas y tenían, por otro lado, les hacían falta las mismas preguntas. No quise ser tan quisquilloso, y de verdad que no fui tan quisquilloso para examinarlos, pero sí, sí está esa situación. Los casos, pues son casos, muchos, que en realidad no son tan complicados, son justamente por eso, porque como tienen demasiadas herramientas, si yo les pongo, ¿qué es el derecho laboral? Es una pregunta demasiado básica. Y sobre todo que lo que van a hacer es agarrar parte del contenido de la presentación y lo van a pegar. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otro aspecto les tenía que comentar de esto, del examen? A ver. Ah, sí. Los artículos como tal, o la ley en su generalidad, se tiene que interpretar en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Muchos cayeron con la pinta. Y vamos a empezar, porque lo vamos a revisar completo. Y lo vamos a, y lo vamos a terminar rapidito. Y se van a dar cuenta de por qué es que algunas preguntas es probable que las vayan a tener malas. Porque se fueron al primer artículo que encontraron. Y eso no es así. Natalie, adelante, por favor. Gracias, maestro. Buenos días, compañeros. Gracias por la retroalimentación, ¿verdad?, que nos va a dar ahorita, de verdad, y también por todo lo que nos ha enseñado en la clase. Eh, eh, en lo personal, maestro, siento yo que nos faltó tiempo y tal vez sí le pediría tanto para pruebas cortas y para examen posterior, si nos pudiera dar un poco más de tiempo. Mi fuerte en lo personal no es el tema legal, me estoy esforzando mucho. De hecho, en el pregrado pues solo recibimos un curso de estos, pero sí siento yo que el tiempo fue lo que no estuvo en nuestro favor, ¿verdad? Bueno, en lo personal no estuvo en mi favor. Ok, Gracias. muy bien, Natalie. Y es posible, es manejable esto, pero eh, el tema es de que el tiempo no les jugó a su favor porque muchas veces, pues, no necesariamente en su caso, nos vamos a enfocar en buscar una respuesta. Cuando ya la tenemos, es mucho más sencilla. Por citarles un ejemplo, ahorita ya estamos viendo el formulario. Vamos a dar respuestas individuales. ¿Cómo se perfecciona y se formaliza el contrato individual de trabajo? Aquí hay, esta es pregunta trampa. Y todos, o casi todos, se fueron por lo primero. Se perfecciona con la relación, con el inicio de la relación de trabajo. Y en efecto es correcto. Pero la pregunta dice, ¿cómo se perfecciona y se formaliza el contrato individual de trabajo? Entonces, ¿cómo tendrían que haber ampliado ahí la respuesta? Por citarles un ejemplo. Ustedes acá tendrían que haber mencionado, para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo. Punto. No había que poner mayor cosa más. Asimismo, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito, exceptuando los casos en los cuales eso es ya integrar normas, no solamente irse a la primera. Y este ejemplo lo van a encontrar ustedes también en otra pregunta, en la cual todos, salvo 3 estudiantes, hicieron el comentario adecuado. Fallaron en otro tema, pero es como para que lo tengan en consideración, de que las preguntas en primer lugar se tienen que leer muy bien. Y segundo, analizar todo, digamos, toda la ley en su conjunto. Y no les digo que tienen que ser todos los artículos del Código de Trabajo, sino que tienen que, con base a lo visto en clase, porque no les voy a poner una pregunta de algo que no se había visto, tienen que relacionarlo. En materia del derecho del trabajo, ¿cuál es la diferencia del principio de titularidad y el principio de aplicación decreciente? Bueno,
Muchos, el principio de titularidad ya lo tienen. La protección del Estado hacia el trabajador. El principio de aplicación decreciente, la gran mayoría lo puso malo. Este hace énfasis a la protección que se le va a dar a una persona dependiendo de la capacidad económica que va a tener. No es lo mismo defender a una persona que gane el salario mínimo a un gerente general que va a ganar 50,000 quetzales al mes o más. Ese es el principio de aplicación decreciente. ¿Por qué? Porque esto es tipo la economía. Además, no se cuenta con tantos recursos, pero sí se cuenta con muchas demandas. Por tanto, pues se debe de enfocar o tener una visión más integral para poder proteger a la persona que sea mucho más vulnerable. Y ya, nada más era de colgar eso. ¿Cuál es la diferencia del pago del salario por unidad de obra y por unidad de tiempo? Esto creo que no tuvieron mayores inconvenientes. ¿Cuál es el monto máximo que el salario se puede embargar? ¿Bajo qué supuestos? Esto lo contestaron casi todos bien, o por no decir todos. Este sí les fue bastante bien. Solo para recapitular, esto lo encuentran en el artículo 96 y 97 del Código de Trabajo. Y les voy a hacer un par de comentarios solo para que tengan ustedes un poco más de información. Como yo se los expliqué, el salario mínimo no es embargable. ¿Y por qué se los digo? Porque yo se lo expliqué. Porque ya en la práctica van a encontrar que muchos tienen un criterio distinto al mío y a muchas personas de carácter laboral. ¿Por qué es que existe, digamos, ese tipo de pensamiento? Porque leen el artículo en su conjunto y no leen solo la literal A. Se declaran inembargables, dice, los salarios mínimos. Entonces, solo con esto que diga salario mínimo, hace referencia al salario mínimo anual que se está siendo identificado hoy por hoy. ¿Qué sucede? Hay personas a quienes les han embargado el salario mínimo. Y entonces viene la parte que está defendiéndose, por así decirlo, y lo que hace es que solicite una revisión en virtud de que es un salario mínimo como tal. Y hay casos en los cuales se los dan. Entonces, los mismos jueces que pueden llegar a embargar, los mismos jueces pueden tener un criterio diferenciador y quitarles el embargo, porque eso es criterio. Y hay muchas resoluciones mediante las cuales se ha inclinado de una u otra forma, dependiendo, ahí sí que la subjetividad del propio juzgador. Ustedes se pueden basar en este aspecto y hay quienes van a basarse, digamos, en el artículo 97 que dice, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios, hasta en un 50%. Entonces, esto, digamos, a como la gran mayoría lo llega a interpretar, es que el salario mínimo no es embargable. Esa es otra pregunta, de hecho. La gran mayoría puso que no son embargables, está bien. ¿Cuánto es el monto máximo? Bueno, este lo tenemos por acá. A ver, dice, hasta en un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos. Entonces, tenemos claro que el 50% es por este tipo de embargo, únicamente por alimentos. Cuando son deudas, hasta un 35%. ¿Qué sucede si hay dos deudas? Se podría ampliar hasta un 10%, pero no significa un 85%, digamos, ¿verdad? Si ya está embargado hasta un 50%, ya no va a haber posibilidad de que lo puedan embargar, porque los alimentos tienen un derecho preferente. Entraría en segundo lugar una demanda civil. Si entra una segunda demanda civil, sería el tercer embargo, por ejemplo. Entonces, estos ya no tienen materialidad. Si quitamos la demanda o el embargo por alimentos, entonces ahí sí, tenemos un primer embargo de 35% del salario. Si entra un segundo, el juzgador podría establecer que sí se otorga esta medida precautoria y se embarga 10% más. Entonces, solo para que lo tengan muy, muy en cuenta. Otro aspecto importante acá, eso no es materia del examen ni nada por el estilo, solo se los comento. Si bien están estos montos, si una persona se le llegara a embargar el salario no es sinónimo de lo que tenga en las cuentas bancarias. Entonces esas cuentas bancarias sí le pueden caer al 100%. Usualmente cuando ya en práctica muchas veces retienen el salario, pero como hay distintas medidas, no solamente está el embargo como tal, sino que está la anotación y otra serie de medidas procesales que tiende a proteger, digamos, al demandante. Entonces, de esa cuenta
Podría ser que le embarguen las cuentas bancarias a una persona. Y ahí es como para satisfacer y garantizar. Entonces no le están embargando el salario, porque esos son depósitos, digamos. Entonces, en esos casos, muchas veces las personas antes de que les suceda eso mueven su dinero porque sí los afectarían de esa manera. Vamos a ver. 16 de agosto del año en curso. El señor Juan Pérez se presentó a trabajar bajo efecto de alguna droga estupefaciente, por lo que el señor Marco López, su jefe inmediato, considerando la gravedad de la falta, procederá el lunes 19 a amonestarlo por escrito en consideración al Código de Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo. ¿Es válida la postura del señor López? En esta pregunta en particular, muchos la tuvieron buena. Te las puse buena, de hecho, porque sí, en efecto, digamos, es válida la postura de amonestarlo porque está bajo efecto de alguna droga estupefaciente. Y que de hecho lo vimos dentro de las últimas sesiones de las prohibiciones, tanto del empleador de permitir que una persona trabaje así, como del trabajador. Pero aquí está el ejemplo de leer en su conjunto, no de forma individual. Yo les puse una fecha. La fecha como tal no fue coincidencia. ¿Por qué es que le puse yo? ¿Por qué creen que les puse yo fecha? Hay 3 alumnos que se dieron cuenta de eso. De hecho, los alumnos ahí pueden lucirse y decir por qué fue. Fue el último tema que vimos. El periodo de prescripción. Es correcto, Yulisa. Es correcto. La idea era ponerles esa fecha porque en el examen impar, perdón, ya había prescrito el derecho del empleador. Y todos, como se fueron por lo primero, la tienen mala. Para que no les aplique, por supuesto, ¿verdad? Entonces, acá, digamos, amonestarlo sí porque estaba dentro del periodo, pero él ya había prescrito el derecho del empleador. Entonces, ustedes lo que tenían que hacer es, bueno, sí, buscarlo. ¿Es una falta? Sí. ¿Tiene o no tiene el derecho a la posibilidad? Me voy al periodo de prescripción, veo cuándo es el plazo y posteriormente ya tengo mi postura. 2 temas. ¿Qué te parece? Sí, por tal razón. Y nada más. El tema de la prescripción, la gran mayoría encontró ese artículo, porque hay otra pregunta relacionada. Entonces, no es que no lo tengan presente, es que no analizaron bien. Señor Esteban García labora en horario lunes a jueves de 8 a 18 y viernes a tal hora. Según su contrato de trabajo, el señor García conoce el código de trabajo y sabe que la jornada no puede exceder de 8 horas diarias, por lo que le exige a su empleador el pago de las horas extras que le corresponden. ¿Es válida la postura del señor García? Muchos pusieron sí porque todos tenemos derechos a tiempo extra o tiempo extraordinario. Y la respuesta correcta era que no, porque está dentro del rango de las horas mínimas o máximas que la ley estipula. Recordemos que la jornada diaria se puede extender hasta 2 horas una vez no ponga en riesgo la salud o integridad del trabajador. Lo vimos en las jornadas. Entonces, cuando es así, lo que tendrían que haber hecho es verificar, sumar y después me voy al fundamento legal para ver si está dentro de la jornada, el tiempo máximo que establece la propia ley. Hay otra pregunta relacionada. Vamos a ver si la tenemos por acá. Vamos a ver. La jornada laboral es más rígida de forma semanal que diaria. Es por este tema. Porque la jornada semanal sí es más rígida. Muchos pusieron, no, es igual. No, no es igual. Porque la jornada diaria sí la puedo ampliar esas 2 horas. Una vez no me exceda el tiempo de la jornada semanal. Entonces, ahí lo dice el propio artículo. Entonces, es para que lo tengan en consideración. Todas las preguntas tienen un grado, digamos, de complejidad. La señora María López tiene necesidad de trabajar ya que tiene meses de no conseguir trabajo. Su amiga, la señora Jiménez, le dice que puede contratarla en su tienda, pero que solo le puede pagar su salario mensual, pero no su aguinaldo y bono 14, por lo que le pregunta si aceptaría trabajar de esta forma, lo que es aceptado por la señora López. Se alegró por haber conseguido trabajo. Se alegró por haber conseguido trabajo, ese es puro contenido que lo que tiende está de acuerdo. Pero son perdón la expresión, las casacas que van a encontrar en la vida diaria. ¿Y qué es lo que hemos hablado? El derecho al trabajo constituye un mínimo de garantías que la ley protege. Entonces, yo no puedo renunciar a mis derechos. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? ¿Es válido lo consensuado? No, no es válido. No porque sea su amiga,
no porque tenga mucha necesidad, no porque esté muy contenta, no puede laborar. No es que no pueda laborar, perdón, no puede renunciar a esas posturas. Entonces, eso es otro para que lo tengan. Lo vimos en la primera sesión, están dentro de los considerandos del Código de Trabajo, que están al inicio de los artículos. La señora Lupe Ramírez fue contratada en la finca La Esperanza, ubicada en el departamento de Escuintla, donde le indican que podrán pagarle su salario mínimo para las actividades agrícolas, pero deberá de comprar los artículos de la canasta. Deberá de comprar los artículos de la canasta básica que se producen en la finca, los cuales se le proporcionan a costo, a un precio menor que el del mercado. ¿Es válida la postura de los empleadores? No hay que confundir el pago en especie, que tiene un monto máximo, a la obligación de comprar determinados productos. Eso es prohibido. Ningún empleador puede exigirle a sus trabajadores que compren con sus productos que realiza o con terceros. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Muchos se fueron por el tema de, es trabajo, es pago en especie. No dice pago en especie, dice deberá de comprar. Una palabrita cambia muchas cosas. Una coma en un proceso judicial es complicado. El señor Rigoberto Sánchez compró la empresa mercantil de nombre Muebles Finos, la cual era propiedad de su hermano, con quien no tiene una buena relación. Esta era de aquel caso en el cual se vende, digamos, una empresa y quién es el obligado. Esta no hubo mayor inconveniente, muchos sabían de que existía, digamos, una responsabilidad del pago, la cual se va a extender al anterior propietario por cierto tiempo. Ahí no hay mayor inconveniente. El derecho al trabajo es tutelar y al trabajador, perdón, lo cual tiene fundamento en la Constitución y las leyes de carácter ordinario como el Código de Trabajo. Por lo tanto, una persona que sea despedida sin justa causa puede reclamar su indemnización en cualquier momento. ¿Es en cualquier momento? ¿O hay un plazo? Muchos se recordaron del plazo y se fueron al tema de la prescripción y lo colocaron. No deberá observar el plazo tal que establece la ley. Fin de la respuesta. Y estaba bien bueno. Muchos colocaron sí porque el derecho del trabajo es tutelar del trabajador. Y sí, en efecto es tutelar, pero ser tutelar del trabajador no implica que no esté sujetos a leyes, a normas, y por tanto lo tienen que llegar a observar. Y lo vimos incluso en la última sesión, de que tiene que hacer cualquier acto que tienda a interrumpir esa prescripción con la finalidad de que no se vea afectado. Entonces, lo tienen que observar siempre. Si no, pues afectaría a todos, tendríamos cualquier plazo. 20 años después voy a ir a pelear mi indemnización. No funciona así. Comentario adicional. El plazo que otorga la ley es muy corto. Y es porque siempre las leyes están sesgadas. Entonces, un mes se puede ir rapidísimo y perdió pues el derecho del trabajador. Entonces, siempre lo hacen en función de eso, porque tristemente las leyes a veces se hacen en función de proteger a determinadas personas. Un menor de edad no tiene capacidad de ejercicio según el Código Civil, por lo que no puede trabajar, ya que esto sería contra las leyes de sus derechos humanos. No hubo mayor inconveniente, sí puede trabajar, digamos, o sea, sí puede laborar porque forma parte, digamos, de su subsistencia y demás aspectos. Algunos incluso citaron hasta el Código Civil y es justo el ejercicio, ¿verdad? No era necesario, era algo adicional que hicieron, porque así se fundamenta y se justifica el derecho a través de la integración de normas. El derecho de trabajo es fruto de la reivindicación social, desarrollada históricamente por la lucha social entre clases. Hasta ahí vamos bien. Por lo que no es lógico que esta materia busque la armonía entre el empleador y trabajador, sino más bien el antagonismo, para que exista un mayor reconocimiento. A partir de la coma, ya eran palabras mías justo para tratar de confundirlos. Para quienes leyeron, encontraron en el último, considerando el Código de Trabajo, que habla de que el derecho busca la armonía y la convivencia entre las partes. Es de carácter conciliador. Entonces la premisa ahí es falsa. Ahí la respuesta era no. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo es de carácter conciliatorio, lo cual se fundamenta en los considerandos de la ley. Ya. El salario mínimo puede ser embargado. Todos dijeron no. Ahí estamos bien.
Eso fue lo que se vio en clase y ya saben ahora de que existen distintas posturas. Dependiendo de la interpretación, podría ser que haya algún criterio subjetivo distinto. La jornada laboral es más rígida de forma semanal que diaria, ya lo vimos, es más rígida de forma diaria. ¿Las horas extras forman parte del salario del día del trabajador? No, no lo forman, ¿verdad? Desarrolla el siguiente tema, simulación del contrato civil en el derecho laboral. Esto lo vimos, de hecho lo hablamos bastante, incluso Jonathan mencionó ahí un caso de éxito que pudo tener. Eh, Básicamente lo que tenían que hacer era pues escribir un poquito acerca de lo que ustedes podían comprender de lo que era una simulación. Muchos lo hicieron así en efecto, ¿verdad? Otros lo que hicieron es buscar una definición y desarrollar no es exactamente solo colocar una línea. De igual forma, con estas preguntas yo fui bastante benevolente, pero para una próxima oportunidad pueden desarrollar un poquito más. Las otras son preguntas cortas. Y esta sí era una pregunta que ustedes podían desarrollar un poco más. Es un contrato de carácter laboral mediante el cual se da la apariencia de ser un contrato de carácter civil. Sin embargo, reúne todas las características que establece el Código de Trabajo. Por tanto, da origen a derechos y obligaciones que están tutelarizadas por el Estado en beneficio del trabajador. Un tema así, me lo acaba de sacar de la mano. Entonces, tienen que tener un mayor criterio. Función del contrato parcial del trabajo, lo mismo, ¿verdad? Algunos pues se fueron a colocar cláusulas del contrato parcial que encontraron en internet. Jornada va a ser de tal y tal. Y no, yo no les pedí que me escribieran o copiaran un modelo de un contrato, a desarrollarlo. Es un trabajo es un contrato de trabajo mediante el cual se estaría proporcionando una actividad laboral a cambio de una contraprestación con las características entre las cuales la jornada laboral es menor y que el pago de las prestaciones se realiza de forma proporcional. Y ya, no, no es de complicársela mucho, pero pues sí tener en consideración las instrucciones. Y es que mucho de lo que mencionó la compañera, que dependiendo de cómo desarrolle el, el examen final, les voy a dar el mismo tiempo, les voy a dar las 3 horas, pero no es escribir un testamento también, y sobre todo un testamento que no vaya a satisfacer la, las respuestas correctas, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Ahorita, bueno, la costumbre es fuente de derecho, ¿por qué? Sí, es fuente de derecho, explicaron las razones. Puede trabajar esta es la otra clave, por cierto. Puede trabajar un menor de edad aunque no tenga capacidad de ejercicio, muy relacionada a la otra, sí tiene capacidad para poder llegar a trabajar. Nuevamente aquí citaron algunos aspectos del Código Civil. Si un contrato de trabajo no contempla algunos aspectos como la jornada laboral, pago de indemnización y demás, estos aspectos se entenderán que son objeto de interpretación por la parte empleadora. ¿Qué me contestaron? Muchos me contestaron, eh, el artículo 29 del Código de Trabajo implica que el contrato de trabajo va a tener que tener estos requisitos. La pregunta, de forma implícita, hace énfasis en que no tiene esos elementos. Entonces esa no puede ser la respuesta. Tendrían que haber sido más sea. ¿Cuál era la respuesta correcta? Bueno, lo hablamos en su oportunidad. El contrato de trabajo no solo va a obligar a lo que indica ahí, sino a todos los aspectos que dice la ley. Porque la ley por eso está y la ley está encima de un contrato. Entonces, si yo no pongo, por ejemplo, la jornada ordinaria, se va a entender que es como máximo la jornada que aparece, digamos, en el propio código. No puede ser más extensiva. Y entonces, la interpretación es por la parte empleadora, definitivamente no. Se interpreta de conformidad con la ley y se van a llenar las lagunas o aspectos que no se consideran por la misma ley. ¿Cuál es la simulación del contrato laboral? Ya lo vimos, era el tema de desarrollar de la otra clave.
Aquí cayeron algunos. El 14 de agosto del año en curso, el señor Juan Pérez se presentó a trabajar bajo efecto de alguna droga estupefaciente. Es la misma pregunta de las personas. Pero ¿cuál era la diferencia? Cambiar el plazo. Y por un día había prescrito el derecho. Pero como no vieron entonces no se percataron de eso. Entonces, ¿es válida la postura del señor? Pues no, no es válida porque ya no tiene el derecho de poder sancionar. Entonces, todas las fechas, y esto lo tienen que tener en consideración, piénsenlo como que fuera parte de su día a día. Las situaciones es, bueno, llegó el 26 de septiembre una persona bajo si ustedes tienen que decir, bueno, ahí tenemos cierto plazo para amonestarlo porque se nos puede pasar la oportunidad. Así es como debe funcionar. O incluso ustedes mismos, si cometen algún tipo de falta por alguna razón, pues yo lo primero que haría en todo caso es, bueno, si no me están amonestando, se pasa el tiempo y después me quieren amonestar, yo presento mi notita y digo, mire, ya no tienen derecho a amonestar. Entonces lo tienen que tener en consideración. La señora Lupe empezará a laborar con el señor José Luis Hernández, que se le pagará su hora laboral con base al salario mínimo establecido para el año en curso, por lo que no aplicaría el bono pago 14 ni adelante según esta modalidad. ¿Qué opinión le genera esta disposición? Muchos colocaron de que como era algo consensuado, no había ningún inconveniente, porque como estaba trabajando de 7 a 11, no había ningún problema. Ese es un contrato de tiempo parcial. Entonces, ¿qué era lo que correspondía ahí? La propia ley que pegamos, el acuerdo gubernativo en el chat, indicaba que tendrían que ser pagados con determinada proporcionalidad, salvo la bonificación, que es completa, que son los 250, todo lo demás es proporcional. La orden hecho a la hora de horario de lunes a viernes de 17 a 2 a.m. en una formularia, por lo que su jornada es de carácter mixto. Por ser este tipo de jornada, se deberá pagar tiempo extraordinario o no. ¿Es correcta la interpretación de la jornada? Primer tema, yo puse carácter mixto, de forma liberal. No era una jornada de carácter mixto, era nocturna, porque se pasa de las 4 horas. Muy bien para los que nos identificaron. Por ese tipo de jornada se deberá pagar tiempo extraordinario, como se pasa una hora, entonces sí correspondía. Eso era lo que tenían que tener en consideración. Y esa era la respuesta. La señora Irene Yax labora en la vivienda del señor Calvillo en un horario flexible y con condiciones favorables para su situación económica. Se cuenta el señor Calvillo le explica que le estará proporcionando el 50% de su salario en efectivo y el otro 50% de su salario en especie, de conformidad con el Código de Trabajo, para lo cual se entenderá el pago en especie distribuido. Muchos abogados dicen, de conformidad con la ley, yo tengo el derecho a tal cosa. Ese de conformidad con el Código de Trabajo es engañoso porque trata de decir como, bueno, yo me estoy basando en la ley. Es puro ardid al final de cuentas. Recordemos lo que decía, el pago en especie tiene un monto máximo de 50%, no, es menos. Entonces algunos no se dieron cuenta de eso y colocaron que sí era válido. No puede ser válido. El señor Mario Cesam tiene una enfermedad crónica incurable que adquirió en su juventud, la cual es diagnosticada por el médico de la empresa en la que el señor Cesam está realizando un proceso de selección por la cual no es tomado en cuenta, perdón por la falta, se le indica que ya no le estarán contratando, es lícita la postura de la empresa. Acá hay criterios diferenciados y eso está bien, a mí eso me parece, porque muchos se fueron con el tema de que sí es permitido, porque dentro de los procesos de selección puede existir, digamos, que el trabajador tiene la obligación de llegar a decir si tiene algún tipo de enfermedad profesional, digamos. ¿Por qué es esto? Lo hablamos porque puede poner en peligro la vida de los demás colaboradores. Imagínense que encuentre una persona así. Veámoslo así con el tema de la viruela del mono, que en este momento empieza a contratarse personas con este tema y que dicha enfermedad sea incurable, porque ese es el requisito. El empleador podría en algún momento determinado decir, me va a poner en riesgo a mis trabajadores. Y la verdad que muchas empresas sí se preocupan por sus trabajadores, de verdad. Algunas otras pues dirán, me va a estar suspendiéndose cada rato y me genera pérdidas para mi producción. Entonces esa es una postura. La otra postura, que casi todos apuntaron, es que puede ser discriminatorio y realmente no deja de ser cierto. Entonces, esa postura, ese criterio diferenciador está bien. O sea, yo no las puse en mala ni nada por el estilo, porque de hecho de eso se trata, pero está fundamentado, digamos. Hicieron un análisis, decir, no porque esto atenta, digamos, contra los derechos y en efecto, ¿verdad? ¿Qué queda en este caso? El criterio del juzgador también, ¿verdad? Pero al hacer un comentario ahí adicional, nadie está obligado a trabajar en ningún lado que no quiera y tampoco nadie está obligado a contratar a una persona que no desee.
Entonces, podría ser que sea muy válido tener esas medidas y no, contratar a una persona. Sin perjuicio que más adelante él pueda decir, mire, yo me sentí discriminado y luego voy a poner una denuncia penal por ese delito. Pero espero no, ya es otro tema, ¿verdad? ¿Es embargar el salario de una persona por un monto mayor al 50% de su salario ordinario? Muchos se fueron, no, ahí estaríamos bien. Es el símil de la otra pregunta. ¿Es embargar el salario mínimo? Igual casi todos comprendieron que no, así que estamos bien. Si mi empleador vende su empresa mercantil, ya no está obligado a pagar una indemnización. Es la misma tipo de pregunta que la anterior. Las leyes laborales deberán, aquí, ¿qué les pasó? Deberán interpretarse bajo la tutelaridad que otorga la ley al empleador. Les puse el empleador. No se interpretan bajo la tutelaridad que le otorga el empleador. Hemos hablado constantemente. Se interpretan bajo la tutelaridad que le otorga al trabajador. Y todos pusieron, sí, debe interpretarse de esta forma. La jornada laboral es más rígida de forma semanal, ya lo hablamos. Desarrolla el siguiente tema, contrato individual de trabajo a tiempo parcial. Derecho de trabajo y su relación con los derechos humanos. Y ese fue el examen. No estaba tan complicado si lo vemos así. Pues obviamente cuando hay presión es distinto. Pero sí tienen que ver todos esos aspectos para una próxima oportunidad. Y sobre todo que hay en algunos casos que sí es importante leerlo muy, muy bien lo que estamos contestando. Todo nos ha pasado. Pero ya en el ámbito profesional, muchas veces no hacerlo puede generarnos algún inconveniente. Entonces, más que un regaño es algo por el estilo. No, ustedes no están para regaños ni nada por el estilo, mucho menos de mi parte. Es que sí, tienen que tomar en cuenta todos estos aspectos y seguro les va a ir mucho mejor en el examen final y en los exámenes de las otras clases. Porque hay catedráticos que sí son duros. Yo no. Al final de cuentas, acá vamos a hacer trabajos y todo porque mi interés no es afectarlos ni nada, sino que ustedes aprendan. ¿Cómo van a aprender? Con casos prácticos. Es la mejor manera. Ahora sí, Delia, cuénteme. Hola maestro, Hola, ¿cómo está? buenos días. Aquí preocupada con el No, examen porque, por ejemplo, allí usted colocó las preguntas y todo, pero yo en sí, con lo que me recordaba, contesté, aparte que no tenía tiempo, ¿verdad? Entonces, de empezar a buscar en qué artículo fue, ¿verdad? Entonces, al menos yo coloqué ahí, ¿verdad? Mi punto de vista, tal vez no lo amplié como usted, que es un profesional legal, ¿verdad? De todas las leyes, conocedor de todas las leyes. Pero sí, cuando vi el examen me sentí como que estuviera en un privado. Entonces, pero por lo menos ahorita usted ya nos amplió un poquito. Y le soy sincera, yo no soy CPA, yo soy administradora y solo recibí, como decía la otra compañera, un curso en área común, ¿verdad? Entonces, no me sentí identificada, no es mi fuerte definitivamente, pero yo considero que sí nos afectó un poco el tema del tiempo, ¿verdad? Entonces, tal vez nos hubiera dado un poquito más de tiempo, no podríamos decirlo así como que ponerlo como usted lo dice, ¿verdad? Pero nos hubiera dado tiempo por lo menos interpretar el tema del código de trabajo ahí, porque al menos en mi punto de vista, a mí no me dio tiempo y lo que me recordé, según lo que usted estuvo diciéndonos, ¿verdad? Y sí me confundían algunas cosas, y como usted dice, sí nos puso cascaritas en las preguntas, pero yo sé que ahorita como ya usted nos daba a conocer la forma en que usted coloca los exámenes, considero que si creímos que el examen era como definitivamente algunos licenciados nos lo han colocado, al menos para mí sí fue sorpresa ver su examen, pero no era algo, como le digo, no era algo difícil si lo vemos desde ese punto de vista, pero al momento de buscar los artículos, para mí sí, yo sí no me basé en artículos específicamente porque no los encontré y dije, no, voy a dejar en limpio esto y
y definitivamente voy a salir peor, ¿va? Ujú. Pero como usted comentaba, no lo fundamenté. Yo no sé si eso me va a perjudicar, ¿verdad? Pero sí traté de recordarme de lo que usted estuvo dando, ¿va? Porque sí, hacía mis anotaciones yo por acá, pero Ujú. sí me costó un poco, bueno, bastante, me costó su examen poderlo realizar, ¿va? Fíjese, Delia, que hay algunos que participan de una forma muy activa. Entonces, por lo mismo, yo voy recordándome de ciertos nombres. Y contraste otros que nunca participan, entonces me cuesta un poquito identificarlos. Usted lo identificó también muy bien. Y no le fue mal, por cierto. O sea, Ay, no, gracias. no se preocupe, porque de hecho no se fue mal. Ay, a Usted mí sí tenía la me tiene clave, preocupada, y no, sí, usted tenía la clave definitivamente. impar. No, no se Sí, preocupe. sí, la La, clave la impar. idea no es preocuparlo, sino que sí es Sí, importante la retroalimentación sí, para que ustedes lo tengan presente. Y es que ajá. vale Y más a como veces. decía la maestra, la coordinadora de Ujú. la maestría, no es verle la cara bonita que tiene, ¿verdad? Pero Ah, muchas gracias. definitivamente usted iba a ser un poquito duro por los aspectos que ella comentó. Entonces, yo sí, de mi persona, yo le pido que por lo menos nos pueda, así como poner un poquito más de ejemplo, ¿verdad? Porque que Ujú. no sean sorpresa los exámenes, porque sí, para mí sí me sorprendió el momento de buscar los artículos, sí, créame, yo no coloqué mayores artículos ahí y me preocupaba el tema de mi punteo, pero sí, gracias, no me fue tan mal, pues No, por lo no le fue tan menos mal. No le fue tan mal, la sí, verdad. Y no crean, gracias. tampoco los otros es que hayan sacado 20 puntos de No, 100, digamos. pues, No, 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 no lo tomen así tampoco. Pero sí, eh, sí, digamos, si hubieran unos que se acercaron al 100, digamos, y otros que sí están entre 60, 70 y así. Y hay algunos diferentes, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Pero es para que ustedes puedan mejorar sus evaluaciones y hay que tener en consideración que muchas veces en el trabajo sí las cosas son más difíciles, ¿verdad? Aquí se pueden confundir, esa es la realidad y sobre todo porque esto no es una nota definitiva, sino que pueden ustedes ir mejorando y por eso es que vamos a dejar, hay más tareas y hay más actividades. Y también es para que para la actividad que ustedes tienen dentro de 15 días, también se puedan esmerar. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy ya con relación al reglamento interior de trabajo que